Bienvenidos amigos una vez más a su canal favorito Huellas del Pasado. Este día les hablaremos sobre el simbolismo de las catedrales góticas y para esto haremos un viaje a la Edad Media. No olviden darle like, activar la campanita de notificaciones y suscribirse. Empezamos. La Edad Media nace como un periodo de la historia que fue comprendido en el siglo V después de Cristo, con el declive del Imperio Romano en Occidente y la llegada de los españoles a América en 1492. Se desarrolló entre la Edad Antigua hasta el umbral de la Edad Moderna. Durante estos siglos, la sociedad europea experimentó un profundo cambio en sus estructuras y formas de su vida, con sus castillos imponentes, sus campos fértiles, aldeas, y en este tiempo se caracteriza por un tejido social que giraba en torno al señor feudal, los campesinos laboriosos y la iglesia. En un mundo donde las comunicaciones eran lentas y la educación muy escasa, la Edad Media vio florecer una cultura que combinaba la religión con la superstición, y donde los caballeros valientes lucharon por la gloria y el honor en torneos y cruzadas. La economía medieval se basaba en la agricultura y la producción local, mientras que la educación estaba reservada principalmente para la élite. La escritura y la lectura eran habilidades muy raras y los manuscritos iluminados eran tesoros preciosos que preservaban el conocimiento de la antigüedad. La Edad Media fue un periodo de oscuridad en muchos aspectos, pero tuvo sus cosas buenas, cuando sentó las bases para el renacimiento intelectual y cultural que eventualmente daría lugar a la Edad Moderna. Este periodo de la historia está marcado por su complejidad, donde la religión, la caballería, la vida rural y la lucha por la supervivencia se entrelazaban en un tapiz que todavía influye en nuestro mundo actualmente. Las catedrales góticas son icónicas representaciones arquitectónicas de la Edad Media. Durante este periodo, que abarcó aproximadamente desde el siglo XII hasta el siglo XV en Europa, estas catedrales se erigieron como centros de la vida espiritual, cultural y comunitaria en muchas ciudades. El estilo gótico fue un movimiento artístico religioso que se enfocó en inspirar la fe de los creyentes, recalcando así lo divino. La arquitectura también adoptó este estilo, centrándose en el uso de símbolos como representación máxima de lo espiritual y sobrenatural. La arquitectura gótica se caracterizó por los siguientes aspectos: verticalidad. Los edificios debían ser de gran altura como representación de una forma de ascender al cielo. Luminosidad. El interior siempre debía estar bien iluminado como guía para el ser humano en su camino de las tinieblas hacia la claridad, es decir, su salida de la tierra para entrar al cielo. Naturalismo. Los elementos escultóricos imbricados debían ser bien naturalistas: follajes, hojas y animales en la decoración de los capiteles. La oscuridad también formó parte del estilo gótico. Esa se encontraba al entrar al templo y era un signo de impotencia del ser humano, la crisis de la época y el sufrimiento general. Los espacios amplios y de gran altura simbolizaban la grandeza del universo ante la pequeñez del individuo, la divinidad poderosa ante la inferioridad de la humanidad. Las gárgolas constituyeron un elemento importante en las catedrales góticas. Estas se encontraban en las alturas de las paredes. No estaban en el suelo porque se consideraban más poderosos que los humanos. No estaban en las alturas donde surgía la luz, porque no eran más importantes que la divinidad. Tenían rasgos bruscos y desagradables, con el fin de intimidar, ya que en esa época se le debía temer a la religión. Otros elementos que caracterizaban a las catedrales góticas eran los constructivos. Para el sostenido se construía un arco apuntado u ojival, que tenía una forma de punta de flecha y permitía elevar la altura de la catedral. También una bóveda de crucería, originada por el cruce de dos arcos cruceros de refuerzo, y también por arcos fajones y formeros. Para el sustentante o soporte, contaban con ventanas que eran de buena altura ya que predominaba el vano. Se trataba de un espacio vacío para que la luz entre de forma natural. Se utilizaba el pilar fasciculado para soportar la carga. Estaba formado por varias columnas denominadas baquetones cuando éstas eran muy finas o estrechas. Y los capiteles, que son una cinta continua decorada con elementos vegetales.
También se construían con arbotantes, que eran sectores de arco aéreos apoyados en contrafuertes exteriores y sobre ellos una pieza denominada pináculo. Los arbotantes tenían la función de evacuar el agua lluvia por medio de las gárgolas. Luego tenemos los simbolismos de las catedrales góticas. Primero, la escultura y los relieves. Las catedrales góticas están adornadas con numerosas esculturas y relieves que representan escenas bíblicas y santos más importantes. Estas imágenes sirven como recordatorios visuales para las personas de la fe y como una forma de instrucción religiosa. Luego tenemos los elementos geométricos, que son los patrones geométricos y las proporciones en matemáticas precisas que se utilizan en esta arquitectura que es la gótica. Reflejan la creencia en la armonía y el orden divino en la creación. Luego tenemos la cruz latina. Esta es la planta de la mayoría de las catedrales góticas, que tiene forma de cruz latina, con una nave central y dos brazos. Esto simboliza la cruz en la que Jesús fue crucificado y su sacrificio por la redención de la humanidad y los pecados. Luego tenemos la elevación espiritual. La arquitectura gótica se caracterizaba por sus altas y esbeltas naves, pilares y agujas que apuntan hacia el cielo. Esto simboliza la aspiración humana hacia Dios y la idea de elevar el espíritu de nosotros por encima de todo lo terrenal. Luego tenemos la luz divina. Estas catedrales góticas cuentan con grandes vitrales de colores que filtran la luz del sol en el interior. Estos vitrales representan la luz divina que viene de Dios, que ilumina las mentes y el alma de las personas fieles, disipando la oscuridad del pecado y la ignorancia de las personas. Luego tenemos los rosetones. Los rosetones son grandes ventanas circulares con intrincados diseños de vidrieras. A menudo representan el ojo de Dios, que es lo que todo ve y simboliza la omnisciencia divina. Luego tenemos la jerarquía celestial, que es la disposición de cada elemento arquitectónico dentro de la catedral, como lo son los niveles ascendentes desde la nave hacia el coro y el altar mayor. Esto refleja la jerarquía celestial con Dios en la cúspide y los fieles buscando ascender espiritualmente hacia Él. Luego tenemos los laberintos, que son en algunas catedrales góticas. Tenían laberintos en el suelo, que simbolizaban el viaje espiritual de la vida terrenal hacia la redención. Los fieles a menudo caminaban encima de estos laberintos como un acto de penitencia y como una reflexión con ellos mismos, y para tener una conexión con Dios. También pertenecía a su simbología el gablete. Este se ubicaba en los arcos apuntados de las ventanas y puertas. Se trata de un elemento decorativo triangular formado por dos líneas rectas y un vértice agudo. Es sencillo y severo, delineado por una cornisa y decorado en el centro con un trébol, cuadrifolio o multifolio, muchas veces reemplazado por otras estatuas. Conclusión. Las catedrales góticas son testigos monumentales de la espiritualidad y la creatividad de la Edad Media, a través de su arquitectura majestuosa, vitrales luminosos y sus detalles muy meticulosos. Estas catedrales comunican profundas lecciones religiosas y los valores. Estas simbolizan la aspiración humana hacia lo divino. Y también estas obras maestras arquitectónicas no solo son testimonios de la fe, sino también son ejemplos de la riqueza cultural y artística de la Edad Media. Estos son tesoros que nos conectan con el pasado
y nos inspiran a reflexionar sobre la búsqueda de lo espiritual y la creatividad humana a lo largo del tiempo hasta la actualidad.